Buenas tardes. El presupuesto de la Nación ingresó a fines de septiembre a trámite legislativo y de acuerdo a las normas constitucionales debe ser despachado antes del 30 de este mes. Es el presupuesto que nos va a regir durante el año 1991. En tabla esta tarde específicamente lo referido a la salud dentro del presupuesto nacional, porque esa parte favorecerá directamente a 8 millones de personas, que son las que se atienden regularmente por los servicios nacionales de salud, además de casi directamente también a otros 2 millones de personas que se atienden por FONASA. Eso da un total de 10 millones y dejamos a 1.800.000 personas aproximadamente que se atienden a través de las ISAPRES. Actualmente, en el aspecto de trabajo, el sector salud ocupa a 57.000 personas y está dentro de este presupuesto también la ampliación de esa planta. Todo esto es lo que vamos a conversar en tabla hoy y principalmente cómo va a afectar a usted, seguramente es uno de esos 10 millones de personas, en qué forma le va a mejorar inmediatamente su situación el nuevo presupuesto de salud del próximo año. Está con nosotros la periodista María Teresa Valenzuela, que va a iniciar la ronda de intervenciones de nuestros parlamentarios invitados hoy. Están con nosotros el señor Francisco Bayo, diputado de Renovación Nacional, el señor Mariano Ruiz Esquide, senador de la Democracia Cristiana, el señor Francisco Prat, senador de Renovación Nacional, y el señor Isidoro Toá, diputado del Partido Socialista. María Teresa Valenzuela. La primera pregunta era para el señor Francisco Bayo. La primera pregunta para el señor Francisco Bayo. Como bien dijo Patricio, el presupuesto del próximo año contempla ampliar en 2.000 plazas los empleados del Servicio Nacional, del Sistema Nacional de Servicios de Salud. Yo quiero consultarle a usted, ¿los sueldos de esas personas van a estar acorde a lo que merece su trabajo? No hay ninguna duda que las remuneraciones a que tienen derecho los trabajadores de la salud en Chile han sido, y yo creo que van a seguir siendo siempre, insuficientes en relación con la calidad de trabajo que proporcionan a la ciudadanía, en relación con la mística con que desempeñan sus funciones, en relación con los sacrificios de toda índole que tienen que hacer para cumplir con una tarea impuesta por la sociedad. Tengo 30 años trabajando en el Sistema Nacional de Servicios de Salud y he ocupado todos los cargos, desde médico de posta hasta un alto cargo en el Ministerio de Salud como jefe del Departamento de Inspección, así que conozco muy bien el problema. Yo creo que las limitaciones presupuestarias que se tienen hoy, como se han tenido siempre y se van a seguir teniendo, van a ser imposible el satisfacer la demanda en el 100% de lo que aquellos trabajadores de la salud realmente merecen. Esa es mi opinión. Y vamos a hacer desde el Parlamento todo lo posible para que las aspiraciones de estos verdaderos apóstoles de la medicina y de la salud de los chilenos puedan materializarse alguna vez. Confiamos en que el presupuesto ayude a ello. Señor Bayo, la duda es que indudablemente falta gente para atender a tanto usuario. Pero la duda también es, ¿vale la pena invertir en más gente o en calidad de gente? Yo creo que en la medida en que el uso del recurso humano se haga en forma racional, inteligente, aplicando la ciencia y la tecnología que está al alcance de todos nosotros en el día de hoy, yo creo que la cantidad de gente necesaria no es tanto como la que la mayor parte de la población cree que es necesaria. Nosotros desde la Cámara de Diputados, y aquí está presente el señor presidente de la Comisión de Salud de la Cámara, hemos pedido al Ministerio de Salud hace varios meses, y sé que están trabajando en la elaboración de una planta esquemática definitiva que satisfaga realmente las necesidades de la población del Chile de hoy. Sabemos que la planta existente tiene limitaciones. Esas limitaciones que datan de hace varios años no son atribuibles a un ministerio en especial, sino que fundamentalmente a los recursos que, en lo que a salud se refiere, siempre son escasos, no solo aquí en Chile,
sino que en todo el mundo. Está con nosotros la señora Lucía Jorquera. Yo le rogaría que se ponga de pie y nos dé a conocer su testimonio. Por favor. Bueno, yo quisiera no encontrarme aquí para dar testimonio precisamente por esta situación. Yo he perdido a mi padre hace menos de un mes y precisamente yo lo atribuyo a las deficiencias de un sistema de salud. Mi padre estaba aquejado de un cáncer moderado, un cáncer prostático moderado. Se le llevó, como es natural, al centro asistencial que correspondía. Iniciamos todas las gestiones, pero desgraciadamente se dilataba y se dilataba en forma quizás demasiado exagerada para un enfermo en la calidad que estaba mi padre, cada uno de los exámenes. Nos mandaban a medicina nuclear, no hay los elementos. Nos pedían radiografía, no existe, o sea, en este momento no contamos con los elementos. Un electrocardiograma, está mala la máquina, y así puedo seguir enumerando cualquier cantidad de detalles. Yo quiero hacer la diferencia entre el personal médico se portó maravillosamente bien, pero los milagros creo que son muy pocos. ¿Cuánto tiempo transcurrió? Digamos, durante 2 años intentamos este tratamiento a través del Servicio Nacional de Salud. El papá se iba agravando y veíamos que la situación, lejos de mejorar, era todo lo contrario. Optamos por llevarlo a la medicina privada, por supuesto con la eficiencia que todos conocen, hay una gran diferencia, y se detectó que el cáncer podía detenerse. Se le hicieron las intervenciones necesarias y el cáncer dijo, de aquí adelante depende del tratamiento que se le dé. Los recursos no estaban como para seguir tratando en las clínicas privadas en que lo tuvimos. Como les decía, los exámenes se dilataron, remedios, aparte de las dipirona, me van a perdonar que los nombres, la dipirona y el diazepam, que en este momento parece que son los remedios mágicos, el papá no recibía remedio. Perfectamente, le agradezco mucho el valor de haber venido a dar ese testimonio aquí. Gracias a usted, don Patricio. María Teresa. Mi segunda pregunta es para el señor Ruiz Esquive. Quiero mencionar un par de cosas que me han llamado la atención. Hace un tiempo atrás la UNICEF y el INTA dieron a conocer que 130 de las 334 comunas que hay en nuestro país presentan índices biomédicos de riesgo, sobre todo en el área en materia de mortalidad infantil y nutrición. La tuberculosis en los últimos 2 años ha aumentado también, cosa que es un fenómeno que hace más de 20 años no se veía en este país. ¿Usted cree de alguna manera que la municipalización de la atención primaria incidió en estos resultados? ¿Y de qué forma la prioridad que el presupuesto ahora le da a la atención primaria puede revertir esta tendencia? Muchas gracias por la pregunta y por la posibilidad de conversar con ustedes sobre este tema. Yo creo a su pregunta, mi respuesta es muy recta y derecha. El problema de la salud en Chile corresponde y se debe a un modelo de salud impuesta a partir de 1974, en que se desarrolla un sistema de que hemos llamado economicista, donde no prioriza las necesidades de la población, sino los beneficios económicos que se puedan realizar sobre ese punto de vista. Eso está inserto en lo que es la visión, la estructura de la sociedad creada por la dictadura. A eso se agrega, a partir de 1983-84, lo que es la municipalización, que para nosotros es un desastre, como lo hemos probado en los últimos tiempos. Tan claro es eso que las cifras otorgadas en los trabajos recientes demuestran que no solo son 103 las comunas que están en esa condición, sino que en este momento podemos llegar a aproximadamente a 180, donde la falla fundamental se produce en ese momento. Y si nosotros medimos la relación de lo que hay en la mortalidad infantil, por ejemplo, que ha sido uno de los temas que se ha tomado con mayor frecuencia como un elemento positivo dentro de lo que es la política del gobierno anterior, en este momento, por lo menos en la región del Biobío, por lo menos en esa región y se comparte con otras, no menos de 30 comunas de las 48 están por encima del modelo, del promedio de todo el país. 6 duplican el nivel de mortalidad infantil y 3 la triplican, lo que demuestra la inequidad del trabajo como consecuencia de las diferencias que hay entre una municipalidad rica, como podría ser una de Santiago Alto, y una de las municipalidades rurales. En este momento hay una cifra que, si nosotros la utilizamos en términos de lo que significa
la mortalidad infantil en aquellos sectores que están apegados a los servicios de salud o a un consultorio urbano o a un consultorio rural, la diferencia es prácticamente significativa. La cifra significa de que prácticamente si uno toma el desarrollo de la mortalidad infantil al lado de un consultorio donde el servicio de salud tiene presencia, la mortalidad infantil es aproximadamente un 50% menos de lo que es en aquellas comunas donde todo se hace por la vía de la municipalización, que, como insisto, creo que ha sido un retroceso profundo para la salud en Chile. Don Mariano, pero la municipalización... Perdón. Quiero recordar que algunas de las afirmaciones que parezcan polémicas podrán ser recogidas posteriormente. Tenemos aquí, luego María Teresa, a la señora Silvia Pino, que nos iba a dar un testimonio también, por favor. Queremos escucharla. Si quiere, sentada, ¿cómo está? Por favor. Mi testimonio sería sobre el Hospital Barros Luco. Hace 2 años que tengo un tumor en el cuello. Tengo un prolapso interior. No tengo respuesta de qué puede ser ni qué diagnóstico tengo, pero lo único que dicen es que no me puedo alejar del hospital, me mandan a buscar con telegrama a la casa y no sé a qué atenerme. Los médicos, de un médico a otro, me ven varios médicos, pero ningún médico me ha dado un diagnóstico debido a rumores de un médico con otro que hay un principio de cáncer. Ya, pero a ver si la interpreto bien. Usted está siendo atendida y aparentemente bien atendida, puesto que incluso la llaman a su casa. Pero, por lo visto, es posible que así suceda, los médicos no han llegado a detectar exactamente su mal. ¿Es esa la situación? Esa es la situación. Pero no ha sido usted maltratada. No, de ninguna manera. Pero yo lo que me gustaría saber qué es lo que tengo. Perfecto. ¿Se ha dado el caso, señora, de que usted, para averiguar precisamente su mal, no haya podido efectuarse determinados exámenes por escasez de medios? ¿Le ha sucedido eso o no? No, porque me han mandado por tercera vez a hacer una biopsia y ninguna vez me la han hecho. Un médico por una cosa, por otra, no me la han hecho. Exactamente. ¿Nunca le han hecho una biopsia? ¿Eso es lo que me quiere decir? Ninguna de las dos cosas. ¿Nunca le han hecho una biopsia? Nunca me la han hecho. A pesar de que ha sido solicitada. Así, he sido solicitada. Los 2 años del quiste del cuello y 5 años que tengo un brazo. Perfectamente. María Teresa. Gracias. Don Francisco, hay en este minuto, según algunas encuestas, una diferencia que va desde 1 hasta 36 veces entre los sueldos del personal de salud del área privada y del área estatal. En el presupuesto de salud, ¿se estipula alguna forma de reajuste para los empleados del Sistema Nacional de Servicios de Salud? Gracias. Muy buenas tardes. Es muy grato estar en este programa. Yo quiero hacer un pequeño alcance a lo que han manifestado las 2 señoras que han hecho su testimonio. Ellas 2 se han referido a enfermedades que son tumores. Esta es una enfermedad que siempre ha existido, pero que por atenuación de otras, hoy día ya ocupa el segundo lugar en las de mayor importancia en el país y es de las más caras de diagnosticar y de tratar. Valga la explicación para entender por qué este tipo de problemas a veces cuesta más solucionarlos. Referido a su pregunta, yo diría que hay 2 cosas muy sentidas en la población en relación al tema de la salud, y una es la posibilidad de atenderse particular, como se le llama, y que uno de los testimonios lo ha manifestado tan claramente. Esa es una de las políticas que nosotros debemos atender hacia el futuro, tratar de que la población tenga acceso a la atención particular donde ellos encuentran mejor solución a sus necesidades de salud. Y lo otro es llevar la salud a donde está la población. Es como cuando hablamos de una panadería, no poner las panaderías en el centro de la ciudad, sino que ponerla en los barrios, para que la gente esté cerca de la demanda, del servicio que ellos demandan. Eso ha sido la municipalización, eso otro es el tema de la salud privada, y nosotros en la medida que subsidiemos la demanda de las personas, vamos a poder acercarlas a la salud privada. Cuando eso lo hayamos logrado, vamos a poder hacer que el máximo de personal que hoy día trabaja en el sistema central de salud se traslade al sistema privado y ahí vayan mejorando las rentas. En tanto, lo importante es que el presupuesto público sea más alto
para poder atender las necesidades del gasto público. ¿Cómo se logra eso? Con desarrollo y no con un país detenido. Eso es fundamental. Si el país avanza, hay más recursos. Si hay más recursos, podemos distribuirlos y en base a eso mejorar sustancialmente los ingresos de quienes laboran en el sector público. En la sala está don Ramón Esteban Pulgar. Por favor. El testimonio mío es el siguiente. Yo fui al hospital Barros Luco en el mes de julio a tratarme una operación de digestivo bajo. Hasta la fecha, hoy día recién me dieron cama para el lunes. Vale decir, a usted le diagnosticaron la necesidad de una intervención en junio, dijo, o julio. Julio. En julio pasado. Y ha tenido que esperar hasta el momento. Ahora ya tengo recién, hoy día me dieron cama para el lunes. ¿Y esto reviste gravedad en la enfermedad que usted tiene? ¿Peligro Sí, de porque vida, no me tal deja vez? laborar. O sea, me impide trabajar a mí. No puede trabajar ahora. No puedo trabajar. ¿Para cuándo tiene hora para esta intervención? El lunes a las 8 de la mañana. Ya, vale decir, esa hora. Cuando... Sí, esa hora. La pregunta mía en cuanto a testimonio también es si los hospitales están capacitados para atender la población en cuanto a estructura, capacidad. Porque me han pospuesto a mí la operación por el asunto cama. Vamos a entrar en ese tema dentro de un instante. Queda pendiente su pregunta, María Teresa. Gracias. Don Isidoro, tomando un poco lo que dijo su colega don Francisco Prat, él reconoce que en este minuto la salud privada tiene mucho mejor posibilidad de atención a las personas, tiene una tecnología mucho mejor. En este minuto, FONASA acapara, ¿no es cierto?, la mayor cantidad de cotizantes y las ISAPRES una mínima parte. Sin embargo, son las ISAPRES las que tienen ganancias más contundentes y por lo tanto las que tienen posibilidades de invertir en infraestructura mucho más que el Servicio Nacional. Yo quiero consultarle, ¿usted cree pertinente legislar respecto de las ganancias de las ISAPRES de manera que esa reinversión en infraestructura se vea reflejada también en un sistema nacional de servicios de salud y no se aumente esta brecha tan grande que en algún minuto puede llegar a ser un colapso? Yo, para iniciar mi exposición, quisiera decir de que si hay una situación que crea una desigualdad muy grande dentro de una sociedad, es obligación de tratar de repararla. Sobre todo si esta situación compromete a algo tan fundamental y tan vital como lo de la salud. Yo creo que la necesidad de devolverle a la salud aquí en Chile lo que fue su característica tradicional, en el sentido de que era una salud con un sentido solidario de equidad, en que no se daban estos contrastes tan inmensos entre una salud de primera clase para aquellas personas que tienen los medios para financiar o hacer un aporte porque tienen ingresos mayores del 7%, lo que significa un aporte mucho más grande a través de la ISAPRE, que le entrega una salud con una atención oportuna, con una implementación muy moderna, con todo el aparataje que la medicina moderna entrega para una buena atención, y por otro lado un sector público con muchas carencias y con muchas deficiencias. Yo creo que cualquier medida de tipo legislativo que pueda limar esta diferencia, que pudiera significar que aquel sector que se atiende a través de las ISAPRES tuviera una actitud de solidaridad, aportando también para que otro sector que no tiene la posibilidad de atenderse a través de los sistemas privados, se cumpliría con una misión muy plausible de equidad y de solidaridad. Y eso produciría socialmente dentro del país un mejor clima de entendimiento. Por lo tanto, yo digo que sí. Yo siempre he dicho de que no soy partidario de una legislación que haga que las ISAPRES sean inviables en este momento. Es una realidad y están dando atención de salud a un sector de la población que tiene un estándar económico mediano o alto. Yo no estoy porque las ISAPRES se hagan inviables, pero sí que las ISAPRES contribuyan también a
a otras funciones de promoción de la salud, de saneamiento y de prevención que en este momento no están aportando lo que corresponde. Y en este momento completamos la primera parte del programa. Volvemos dentro de un instante. Quiero informarle que están con nosotros representantes de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud que van a intervenir en la última parte del programa interrogando a los parlamentarios. Pero está con nosotros aquí el señor Jorge Villegas, que es secretario general del Colegio Médico. Y quisiéramos saber si el Colegio Médico en sus estudios establece unas ciertas prioridades en el sentido hacia dónde deberían ir, por razones de urgencia en este momento, los mayores aportes presupuestarios a la atención primaria, a la prevención. Don Patricio, tal vez lo primero como colegio médico sea agradecer la oportunidad que tenemos de estar en televisión. La verdad es que no tenemos gran costumbre de hacer esto. Pero bueno, aquí estamos. El colega me preguntaba el otro día por teléfono, ¿qué vamos a hacer? Yo decía, mira, hacemos y diremos aquello que nos sale del corazón y que hacemos todos los días cuando hablamos con nuestros pacientes o con nuestros colegas. Por otro lado, el colegio médico está de sobra representado aquí. 3 de los que están sentados en esa mesa son ex dirigentes del colegio médico. Y a lo largo, el otro no lo es porque es ingeniero, si no es posible que no fuera. Ahora bien, ciertamente nosotros tenemos una opinión que hemos entregado largamente y la hemos hecho oír en otras ocasiones, incluso en ambas cámaras. En esta oportunidad también. En esta oportunidad, por cierto, en esta oportunidad. Ahora, nosotros compartimos y hemos señalado desde hace mucho tiempo un diagnóstico de crisis de la situación de salud. Tenemos la impresión que respecto de salud no hay nadie contento. No lo estamos los médicos, no lo están los trabajadores de la salud y no lo están los pacientes. No están aquellos del servicio, y hemos escuchado allí testimonios. No lo están los de FONASA, aquellos que utilizan la libre elección, que cotizan su 7%, y sin embargo saben que una parte de su 7% sustantiva se utiliza en otras áreas de inversión del Estado. Por ejemplo, y tampoco lo están ¿en qué áreas? En los hospitales, para financiar el resto del servicio de salud. Nosotros creemos como colegio que sería muy importante que los beneficiarios de FONASA pudieran disponer directamente de su 7%. Eso nos coloca en situación de discutir el financiamiento del conjunto del sector. Y eso nos pone también en la situación de tener claro que la salud no es una categoría más de la sociedad. Es algo que tiene una dimensión científica y técnica, pero tiene por sobre todo una dimensión humana, una dimensión social y una dimensión solidaria. Perdóneme que le interrumpa, ¿podríamos concretar algo ya que estamos hablando de las asignaciones presupuestarias, encerrándonos en cuáles serían las prioridades, si es que tienen ustedes fijado esto, cuáles son las necesidades más inmediatas? Le prometimos a la población en este momento que lo que íbamos a tratar de dilucidar aquí es en qué medida va a mejorar la atención a partir de unos meses más. ¿Qué pueden esperar? Por eso me interesa que... Lo que yo quisiera, y lo que como colegio quisiéramos, es que se resolvieran 3 áreas. Primero, que los trabajadores de la salud, médicos, profesionales, trabajadores en general, tengan mejores condiciones de trabajo, tanto de remuneraciones como de condiciones. Porque lo principal que tiene el servicio, y lo recordaba allí el diputado Bayo, es su capital humano. Segundo, que podamos mejorar efectivamente el acceso a la salud y resolver aquellos cuellos de botella, como son las listas de espera. Y tercero, estamos todos claros de que en el futuro, sobre todo mirando hacia el próximo siglo, lo principal va a ser tratar de mantener el hombre sano y no tratar enfermos, y por tanto poner un alto cuidado en la atención primaria. ¿Y cómo se resuelve, por ejemplo, el problema de los cuellos de botella? Pasa directamente por presupuesto. Nosotros creemos que el aumento presupuestario que tenemos tiene que ser muy sustantivo. Ustedes saben que a nivel de servicio el presupuesto ha caído alrededor del 0,86%, desde un 3%. Y la Organización Mundial de la Salud habla de un 5%. Nosotros creemos que debemos tratar de llegar a esa situación. Si no, el problema no va a ser resuelto. Y esa es una responsabilidad de todos a nivel nacional. Y puede excluirse de ella. No sé si alguno de los señores parlamentarios tiene algo que... Señor Valle. Yo quisiera, en primer lugar, expresar mi satisfacción por lo que acabo de escucharle al señor secretario general del Colegio Médico, en el sentido de plantear la posibilidad de que los cotizantes de FONASA puedan ellos disponer con su 7% dónde consultar
a qué profesional recurrir, en qué hospital recibir atención el día de mañana. Eso es lo que nosotros en Renovación Nacional estamos teniendo hace mucho tiempo. Una de las cosas que debe preocuparnos es fundamentalmente el darle a la gente de más escasos recursos precisamente las mismas posibilidades de elección que tiene la gente de más recursos. La gente de FONASA no es la de menos recursos en el país, ¿no? Dentro, estamos de acuerdo en eso, pero los indigentes, aquellos que en la estratificación están incorporados en los grupos A y B, tienen atención gratuita hasta el día de hoy, incluyendo en ellos a aquellas personas que reciben un ingreso inferior a 30.000 pesos o aproximadamente ese monto. Yo por ello me alegro de la acotación que ha hecho el secretario general del Colegio Médico, porque por lo demás, esa posición es concordante con la posición del ministro de Salud. El ministro de Salud, en una declaración de hace pocos días, en un programa que aparentemente estaría implementando en Concepción, o por lo menos en la 9ª región, dice: contra lo que se puede pensar, somos partidarios de iniciar un proceso científico de asignación de recursos al sector privado de salud con las debidas precauciones y seguridades para darle satisfacción a la gente de menos recursos. La primera es la de subsidiar la demanda, y aquí aparece claro el concepto expresado por el señor secretario del Colegio Médico. Subsidiar la demanda, dice, en el nivel primario. Está aquí el señor Giorgio Solimano, que es jefe de planificación del Ministerio de Salud. Señor, el micrófono, por favor, que está a su derecha. Muchísimas gracias. Yo creo que es importante precisar algunos aspectos de lo que se ha dicho acá. Muy precisamente, por favor. No se trata de imponer más o imponer menos y exclusivamente de los destinos de los fondos. Lo que hemos observado en los últimos años es que la estructura del financiamiento del sector salud ha cambiado en el último tiempo. Mientras el aporte del Estado era, en el año 1974, equivalente a un 60%, en la actualidad solo alcanza a un 32%. Y es por eso que las cotizaciones tienen que ir a servir para financiar la salud de aquellos más necesitados. Ese es un punto. Y esto se traduce muy claramente en este cuadro. La participación de salud en el gasto fiscal total del año 1974 al 89 bajó de un 7,2% a un 3,5%. Es decir, el Estado no ha estado cumpliendo su responsabilidad en este sentido. Y finalmente, un tercer gráfico, muestra, ya a propósito de la intervención anterior de los parlamentarios y sobre la importancia del sector privado y del sector público, y las posibilidades de competir en términos relativamente igualitarios. El gasto total por persona en promedio del año 89, de aquella persona, cualquiera de aquellos que han dado un testimonio en este momento, era solo 14.210 pesos. Y para aquellos que se atienden en el sector privado, de 49.200 pesos. Es decir, más de 3 veces son los recursos que dispone el sector privado frente al sector público. Un sector público que además tiene que atender todas las funciones de promoción de salud, de prevención, de pagar los subsidios maternales de toda la población chilena. Voy a rogar que vamos a ir cediendo la palabra por orden. Voy a rogar que para que todos puedan intervenir, las intervenciones sean precisamente lo más acotadas posible. Doctor Jorge Villegas. Siendo muy preciso, yo solo quisiera decir de que cuando estamos diciendo que FONASA debe captar su 7%, no estamos entendiendo de que eso debe ser pasado a las ISAPRES. Nosotros no hacemos una unidad entre sector privado e ISAPRES. Nos parece que un sector privado debería ser capaz de resolver 4 problemas: atender en el momento que es necesario, permitir ahorrar, tener universalidad en la posibilidad de acceder a distintos médicos y también cubrir el total de las patologías. Y eso, hoy, cualquiera que está afiliado a un ISAPRE sabe que en un momento de crisis no resulta así. Luego la discusión en torno de eso debe ser más amplia con participación de los afectados. Don Mariano Ruiz Esquide.
Muy breve, solamente para precisar dos elementos. Primero, yo me alegro mucho la discrepancia que hay aquí entre los dos miembros de Renovación Nacional, porque realmente el senador ha planteado aquí la necesidad de transformar todo esto en una cosa privada, y no ha sido esa la tesis con la que se ha planteado el Renovación Nacional. Segundo lugar, yo quisiera manifestar de que esta idea de poder acceder a mejor salud para la población, de la cual nuestro colega diputado y colega médico, el doctor Bayo, plantea como experiencia fundamental y dentro del programa, eso es infactible en el esquema que ellos mismos crearon. Aquí se trata de que el Estado durante mucho tiempo bajó el presupuesto de atención. Se han dado cifras. La realidad entre el hombre pobre y el hombre rico en Chile en materia de salud es incomparable e imposible de manejar. El subsidio a la demanda que planteó el candidato del gobierno anterior, el señor Vigi, los propios representantes de los médicos del sector lo manifestaron como inviable. De lo que se trata es que el gobierno, cuando está planteando la posibilidad de hacer un acuerdo entre el sector público y el sector privado, se trata de juntar los elementos que tenemos, pero no de transformar al sector privado en el eje básico de la atención de la salud, porque en definitiva se ha demostrado que hasta la fecha, con las cifras dadas por el doctor Solimano, con lo que plantea el doctor Villegas y con las cifras estadísticas de todo el año, que demuestran, termino de inmediato, que demuestran que desde el año 1970, tomando como parámetro 100, el gobierno entre el año 74 y 89, cifras de CIEPLAN, que ahora es una institución que está muy privilegiada por los sectores de oposición, manifiesta que solo tiene el 71,5%, y se ha bajado casi un 30% la inversión en salud. Y lo que hoy significa para el sector pobre de la población en materia de cama, de posibilidad de atención, no puede considerarse como parte de lo que están planteando. Don Francisco Prat. Yo quiero precisar, el senador Ruiz Esquive no ha entendido bien cuando yo he dicho que el sistema privado debe ser capaz de atender a todos quienes quieran hacerlo. Siempre el Estado va a tener su rol subsidiario. Ahora, para que puedan acceder al sector privado los que hoy día no pueden hacerlo, es que es necesario el subsidiar aquel monto que les impide acceder a un servicio que es más caro, porque está visto que la salud cuesta más de lo que el Servicio Nacional puede destinar a ella. Entonces el problema está en a quién le entrega el dinero el fisco, si se lo entrega directamente al servicio o lo hace pasar por el beneficiario para que él resuelva cómo se atiende, con quién se atiende, de qué manera se atiende. Ese es el sentido de centrar en la persona, en el beneficiario, la libre elección. Quiero hacer un alcance a lo que se llama sistema solidario o una sociedad solidaria. Nosotros todos participamos de que hay que construir una sociedad solidaria, pero una sociedad solidaria puede construirse sin que necesariamente cada sistema en sí sea un fondo común. El señor diputado quiere hacer un fondo común de salud. Seguramente en ese fondo común van a haber sectores privilegiados como lo había antes, que había gente que se atendía y que era de primera clase y otros que había de segunda clase. Estaban los empleados que eran de primera clase y los trabajadores de segunda clase por el solo hecho de unos ser empleados y otros ser trabajadores, independientemente del nivel socioeconómico. Entonces, no era solidario y no era equitativo. Tenemos que hacer una sociedad solidaria como mediante un fondo común que son los impuestos de la nación. Y esos impuestos de la nación destinarlos a atender a aquellos que necesitan, aquellos que no son capaces de atender su necesidad por sus propios medios. Esa es una sociedad solidaria. Un sistema de salud solidario como fondo común seguramente va a permitir que unos se atiendan mejor que otros en ese mismo sistema, imponiendo todo lo mismo. Y eso no debe ser. Señor. Yo creo que en estos momentos quienes han propiciado la atención a través del sector privado quieren hacer aparecer a ambos sistemas en una competencia como si lo estuvieran haciendo en igualdad de condiciones. Aparece servicio de atención privada en clínicas con todos los adelantos, con todo el confort. Las personas no tienen que hacer colas, son atendidas y disponen de todos los elementos diagnósticos para ser atendidos en buena forma. Y se muestra la imagen del sector público con todas las carencias,
con colas frente a las ventanillas de recepción, con largas esperas para un enfermo ser sometido a una intervención quirúrgica y el sector privado hospitaliza un día y al día siguiente puede ser intervenido el enfermo. Pero se cuida muy bien de no hacer resaltar de qué recursos dispone el sector privado por enfermo y cuánto gasta el sector público por enfermo. Y en eso lo hará muy bien el doctor Solimano cuando decía lo que invierte el sector privado por enfermo no tiene ninguna proporción ni relación con lo que invierte el sector público por enfermo. En esas condiciones no puede entablarse una comparación, porque el sector público, con un financiamiento adecuado, históricamente demostró en Chile que contando con un personal que idóneo, que tiene una vocación de servicio y de entrega, es capaz de dar una atención de salud digna para todos los chilenos. Está con nosotros el doctor César Valenzuela, es director del consultorio San José de Chuchunco. Y yo quisiera pedirle, doctor Valenzuela, que usted nos dijera cuáles son las carencias más dramáticas que usted detecta a diario en su trabajo, en su contacto con los enfermos de este país. Bueno, agradezco que nos hayan invitado a un director de un consultorio, que son quienes viven la crisis de salud. Tenemos variadas carencias porque ya se han enunciado varias acá. Una de ellas, ¿cierto?, es el problema del recurso humano. El recurso humano está mal valorado, está mal pagado, está trabajando en condiciones que no son las más adecuadas. Hay un problema de infraestructura en algunos consultorios que no son consultorios, algunas veces son casas que se han arreglado para hacer consultorios. Por lo tanto, las condiciones de trabajo son inadecuadas. El personal quisiera hacer más. Hemos tenido talleres de atención primaria donde hemos discutido estos problemas y todos quisieran hacer algo más. Afortunadamente, se ha creado un departamento de atención primaria en el Ministerio, lo cual ha servido para canalizar recursos hacia los consultorios. Otro problema que podríamos enunciar de fuera del recurso humano son los insumos. En los insumos tenemos una gran deficiencia, ¿no es cierto?, de lo que era fármacos y que afortunadamente también ahora ha habido un refuerzo en ese sentido. Remedios. Remedios. Correcto, los remedios. Y el otro problema que presentamos son los problemas de mantención. El problema de mantención en los consultorios que es bastante nula. Es muy difícil conseguir la mantención de equipos que quizá han costado mucho dinero y que se dejan estar después de haberlos comprado. Y se deterioran entonces. Se deterioran. Y pierden su utilidad. Claro. Ahora, ¿podríamos llevar esto que usted está diciendo en general a los casos concretos que usted vive a diario? ¿Cuál es la situación que se crea con la persona que llega allí? Normalmente, ¿qué? ¿No se le puede suministrar, no se la puede examinar, se la hace esperar, o cuando se la examina no se le puede dar lo que necesita? ¿Cuál es el drama que se vive ahí tangiblemente? Primero que nada está la demanda asistencial. La demanda asistencial es enorme a nivel de los consultorios para la cantidad de recursos humanos que existe. O sea, hay un déficit de recursos humanos, por lo tanto la disponibilidad de cupos para la atención ya es limitada, produciéndose en algunas ocasiones rechazo. ¿No ha habido actualmente, desde hace poco tiempo a esta parte, se ha duplicado el horario de atención o es el mismo? Bien, este departamento de atención primaria que se creó en el Ministerio ha tenido un programa de reforzamiento de la atención primaria que consiste, uno era en ampliar, ¿no es cierto?, la cantidad de insumos en remedios, ¿ya? Y se ha aportado precisamente a las comunas de mayor riesgo una mayor cantidad de recursos para comprar fármacos. El otro aporte que ha hecho este reforzamiento era contratación de alguna calidad de funcionarios, médicos, matronas, enfermeras, en algunos consultorios donde, ¿no es cierto?, el diagnóstico era de mayor gravedad. Y hay un horario extendido que estaría funcionando en algunos consultorios también después de las 5 de la tarde. Duraría 3 horas o 4 horas, eso es relativo en determinadas comunas. Y el otro sistema que se ha implementado son los SAPU, que significa Servicio de Atención Primaria de Urgencia, que también tiene modalidades distintas de acuerdo a las comunas donde se ha implementado. En el caso nuestro, que somos comunas somos un consultorio no municipalizado, hemos tenido el problema de que están los recursos para contratar el personal, para que se llegue a este apoyo, ¿no es cierto?, de atención, pero al pertenecer al Servicio de Salud Central, somos 7 consultorios que pertenecemos al Servicio de Salud, por el estatuto administrativo, por cláusulas legales que no pueden ampliar, ¿no es cierto?, la planta, no hemos podido hacer el contrato de estos recursos. Señor Solimano, ¿hay alguna posibilidad el micrófono está a su derecha. ¿Hay alguna posibilidad de solucionar este trámite burocrático, por ejemplo, o no es recurso
de ustedes específicamente, el que acaba de mencionar el doctor Valenzuela? Bueno, en el año, como parte del presupuesto del año 1991, los recursos para atención primaria aumentan significativamente. De este programa de reforzamiento a que se ha referido el colega, ellos prácticamente se duplican porque se efectuarán durante todo el año 1991. En segundo lugar, hay un aumento real en el sentido de lo que el Ministerio de Salud devuelve a los consultorios municipalizados, que representa en términos reales prácticamente un 11% más para el año 1991, y por lo tanto nosotros vemos de que este próximo año los recursos van a ser mayores. El problema en parte es por los recursos, en parte es el control sobre los recursos. ¿Usted escuchó, señor Solimano, la proposición que se hizo desde acá de que el fondo de FONASA fuese como administrado por quienes acceden a él, que no sea distribuido a la generalidad de la población, aparentemente? ¿Qué opinión le merece eso o qué posibilidad de que exista? Bueno, nosotros definitivamente consideramos de que el sistema de FONASA debe ser mejorado. Y para mejorar necesita mayores recursos especialmente en el sistema de libre elección, que deben ir a mejorar la retribución a los médicos y a disminuir el porcentaje que colocan los usuarios, o sea, las personas que consultan, cuando van al médico. Porque este es otro de los cambios que se ha hecho durante los años del régimen pasado. Es decir, cada vez más dinero tiene que salir del bolsillo de los que consultan. Nuestra política está orientada en ese doble sentido: mejorar la remuneración de los médicos y disminuir el aporte de los usuarios. Esto indudablemente que debe salir de los recursos que cotizan y que recauda el Estado, y de hecho ese es nuestro planteamiento y estamos implementándolo. Pero es bastante difícil de manejar eso, ¿no? Porque los médicos cobran más de lo que se ha fijado en el arancel ese de FONASA. La persona, dice usted, cotizaría incluso menos. ¿Cómo se...? Pagaría directamente menos. Y eso está establecido claramente para los distintos niveles. Es decir, cuánto es parte del bono propiamente tal y cuánto es lo que tiene que desembolsar la persona de su bolsillo. En la medida que esta situación coloque a los médicos en una relativa buena condición, va a disminuir la condición de eventual fraude que en algunas oportunidades se produce. En este momento nuestra pausa y volveremos dentro de un instante con la última parte del programa. Como dijimos anteriormente, están con nosotros representantes de la Federación Nacional de Trabajadores de la Salud, que van a conversar también con los parlamentarios presentes. Yo ruego a la primera persona que va a hacer una pregunta que se identifique además, por favor. Humberto Cabrera Torres, presidente nacional de FENAT. Candidatos de la lista AQI a la reelección nacional. Los colegas están presentes aquí. La pregunta va concretamente para don diputado Isidoro Toá, presidente de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. ¿Qué proyecto ha enviado el señor ministro de Salud al Parlamento con respecto a la readecuación escalafonaria de este sector de trabajadores en relación al resto de la administración civil del Estado? Aprovechamos la ocasión también para un saludo fraterno, que está en aniversario a los colegas auxiliares paramédicos, el 25 de noviembre de este mes. Lo envío especialmente a la colega que está en la sala aquí, colega dirigente metropolitana. Gracias. Muy bien. La pregunta, señor Toá. Bien, respondiendo directamente la pregunta, no hay en nuestra comisión algún proyecto de ley en relación a la materia en torno a la pregunta. Pero sí, cuando tratamos nosotros esa asignación compensatoria que significaba un reajuste para el personal de la salud, se dijo de que se estaba cumpliendo con una etapa tendiente a hacer justicia en definitiva a través de diferentes etapas en relación al personal de la salud. Que incluso esta era una etapa que se iba a coordinar
con lo que se pretendía hacia el futuro en relación a una regularización de la planta del Servicio Nacional de Salud. Por lo tanto, aunque no ha pasado un proyecto por la Comisión Salud en relación a la pregunta, cuando se dio el reajuste para el sector salud, se dijo de que esta era una etapa que tenía que seguirse de unas etapas sucesivas, una de las cuales era la regularización de las plantas en los servicios de salud. Y yo creo que esa es la actitud y esa es la disposición que hay en relación a llegar a un acuerdo definitivo para que el sector salud se crea y tenga conciencia de que se le está haciendo justicia, para poder así trabajar con tranquilidad, en estabilidad y sabiendo que se le está reconociendo sus méritos a través de unas plantas bien regularizadas. La pregunta de algún otro representante de los trabajadores. Buenas tardes. Muy buenas Mi nombre es Marina Herrera, vicepresidenta de la Asociación Base de la Dirección Servicios Salud Oriente y candidata a dirigente nacional de la lista B. Mi pregunta va al doctor Bayo. Durante los 16 años fueron exonerados 22 funcionarios de la salud. Además, los trabajadores fuimos muy maltratados. Perdón. Se nos quitaron... ¿Dice usted que fueron exonerados 22 funcionarios en 16 años? 22.000. Perfectamente, continúe. Fuimos muy maltratados los funcionarios. Se nos quitaron arbitrariamente muchas conquistas laborales, como por ejemplo los trienios, quinquenios, asignaciones y vacaciones especiales por riesgos laborales, la carrera funcionaria, etc. Mi pregunta precisa es si Renovación Nacional estará dispuesta a legislar en reconocimiento y justicia al trabajador de la salud. Diputado Bayo. De hecho, es muy grato que me hagan esa pregunta una persona a la cual conocía en el Hospital Salvador, donde yo trabajaba hasta hace un año atrás. Y creo que mi respuesta ya fue dada en la primera parte. Nosotros estamos totalmente conscientes de la necesidad de mejorar la situación de los trabajadores de la salud en Chile. Hay oportunidades y oportunidades para hacer ese mejoramiento. Cuando los recursos son escasos hay que manejarlos con mucho más cuidado. Y usted puede tener la seguridad más absoluta que al parlamentario aquí presente y a Renovación Nacional lo va a tener en una fila de vanguardia para mejorar, ojalá en forma definitiva, los problemas de funcionarios postergados, no solo en los últimos 16 años, y a usted le consta, sino que permanentemente. Porque acordémonos que también en el pasado hubo paros nacionales, precisamente porque éramos los funcionarios más mal pagados de Chile. Yo creo que aquí aparece también un principio de solidaridad. Yo creo que son palabras que se usan en forma inadecuada. Si hay un hecho, don Patricio, del cual yo creo que nos podemos enorgullecer los chilenos, es que el tema de la salud siempre en Chile, en todos los gobiernos, ha sido tratado técnicamente en forma eficiente. El tema de la salud. Yo estoy completamente convencido que todos los ministros de salud, de cualquier partido político, han tratado de hacer lo mejor por la salud de los chilenos. Hemos discrepado en estrategias, en caminos a seguir. Y eso es lo que ha permitido que la salud de Chile vaya mejorando progresivamente, como lo hizo y en forma mucho más destacada que en otros periodos en los últimos 16 años. Las cifras que trajo el doctor Solimano, y los gráficos podrían haber sido complementadas con las modificaciones de los indicadores biodemográficos para poder demostrar cómo Chile, que estaba en el medio de los países de América Latina en términos de salud el año 74, hoy está a la cabeza de los países de América Latina en términos de salud. Esa es solidaridad. La gente que dejó de morir, yo voy a decir una cosa y con esto termino, si me permite, señor Bañado. La gente que dejó de morir, los 15.000 niños que cada año dejaron de morir desde el año 75-76 en adelante, por una buena política en lo que se refiere al área de la neonatología. Los desnutridos del pasado que no lo son en el presente. La gente que hoy tiene agua potable y alcantarillado. El doble de la gente que tenía agua potable y alcantarillado en el año 74, como sucedía en Angol, en Traiguén, en Purén, en Los Sauces, en Coyipulli.
sector rural, que es el que más problemas diputado, tiene. ¿Me permite? Esa gente es la que sabe por verdaderamente favor, solidaridad. Podemos extendernos mucho en realidad en cada intervención. Me parece que había objeciones allá. ¿Por qué no le pasan el micrófono a la señorita de blusa naranja, que me parece que quería intervenir? ¿Hay un micrófono cerca? No. Entonces otra persona que haga una pregunta, por favor. ¿Repite? Sí, Buenas señor. tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Héctor Díaz Cordero, vicepresidente de la Asociación Base del Hospital Calvo Maquena, candidato al Consejo Directivo Nacional de la lista C. Mi pregunta va al senador Mariano Ruiz Esquide y yo quiero saber si ellos como concertación tienen algún proyecto hasta este momento o han enviado algún proyecto al Congreso, al Parlamento, o lo tienen en estudio en lo que respecta a la jubilación de los trabajadores de la salud para restituir la jubilación que nosotros perdimos desde los 25 y 30 años de servicio, por el tipo de trabajo que nosotros realizamos en cuanto a riesgo de enfermedades y ese tipo de cosas. En realidad quiero también un poco responder a lo que dice el diputado acá. Yo creo que debe acordarse y debe hacer presente de que él trabajó en los servicios de salud estatal y lo que dice no es cierto. Perdone que lo diga, pero no es cierto. Gracias. ¿Qué cosa que él dice no es cierto, señor? Esa modalidad y esa forma de trabajo que tenemos, esas comodidades, todo lo que él ha dicho hasta el momento, o sea, esa estadística que ha dado sobre la atención de salud, sobre los índices que ha dado, no es real. Yo trabajo en un hospital infantil. Yo le puedo discutir que las cifras que él da no son reales. ¿Ya? ¿Dispone usted de cifras alternativas, señor? Desgraciadamente en este momento no, pero él sabe perfectamente que esas cifras no son reales. A ver, por favor, la única posibilidad que tenemos es ordenadamente de conducir esto a algún... Sí, señor. Señor Bayano, Enseguida. yo soy Alejandro Aguilar, presidente del Regional Metropolitano FENAT, y la pregunta, nosotros estimamos que la pregunta no fue respondida por el señor Bayo, toda vez que... Perfecto, evitemos el coro, que aunque es armónico que y grato, lo que se preguntó enreda es... un poco la discusión. Momento, por favor, tengamos calma. Vamos a hablar de a uno. Se le está cediendo la palabra a las personas, porque yo noté que ustedes tenían objeciones, pero hagámoslo ordenadamente para que el público, los millones de personas que están en su casa, logren integrarse a lo que aquí se está hablando y naturalmente después tendremos que dar una oportunidad de réplica también. Perfecto. Señor. Correcto. La colega nuestra señalaba una serie de derechos que fueron arrasados por la dictadura militar. Entre ellos, los trienios, los quinquenios, las vacaciones, las asignaciones, la bonificación 3 veces al año, etcétera. Es larga la lista de derechos de los cuales fuimos víctimas por parte de la dictadura militar. Y habló de 22.000 exonerados. Y son 22.000 exonerados que equivalen aproximadamente a un tercio de la fuerza laboral de trabajadores de la salud. Permitamos que el señor Bayo se haga cargo específicamente de eso, porque si usted Entonces, hace otra pregunta... La pregunta va en ese sentido. Y, perdón, un asunto cortito. No, un momento, Sí. por favor, señor Bayo. Yo lamento, reitero, que se trate de usar el tema de la salud, que es técnico, con finalidades como aquí está quedando demostrado. De hecho, mi respuesta a la pregunta de la señora fue precisa. Me dijo, ¿está dispuesto Renovación Nacional a solucionar, a ayudar a solucionar Esa fue su pregunta concreta. Sí, ahora sí. Ella pensaba decir otra cosa, lo concreto, es que eso fue lo que dijo. Ella me preguntó si estábamos, como Renovación Nacional, dispuestos a solucionar el problema de los trabajadores de la salud. Y yo empecé mi respuesta diciéndole, ya di respuesta en mi primera intervención, cuando aseguré, y lo mantengo, y lo reitero, en el sentido de que nosotros, conociendo el problema, que fuimos funcionarios, vamos a dar todo lo que esté de nuestra parte para que esos problemas se solucionen. También dije al principio que desgraciadamente no siempre las aspiraciones son materializadas en el 100%, porque está de por medio la limitación de los siempre escasos recursos. Nosotros recientemente participamos en una conferencia de parlamentarios del Cono Sur, dedicados a estudiar los problemas de salud de las Américas. Ahí están las cifras que alguien aquí cuestiona, no dadas por mí, sino por parlamentarios y autoridades de la Organización de Estados Americanos y de la Oficina Sanitaria Panamericana. No son mías. Bueno, creo que estamos... perdón, si me permite... Sí, se lo voy a permitir. Me permite usted también a mí. Creo que estamos pidiendo exactamente la misma respuesta anterior. Me parece a mí que la demanda de los trabajadores de la salud es una constatación de esas cifras, de esas pérdidas de privilegios
de los 22.000 exonerados, me parece, si usted acepta eso como un hecho. Con eso, y pensaba terminar, don Patricio. Adelante. Pensaba terminar diciéndole con respecto a las pérdidas de algunos beneficios, por supuesto que fueron posiblemente debidas a cosas bien concretas, tenemos que solucionarlas, tenemos que tratar de corregirlas, y con respecto a los exonerados, yo no tengo la información exacta que se hable de 22.000 exonerados. Lo que se hizo en el año 1980 u 81 fue una reestructuración del entonces monopólico y único Servicio Nacional de Salud para descentralizar la salud en Chile, que hoy es un modelo que están copiando en todo el mundo, y se crearon 27 servicios nuevos con nuevas plantas. Eso no se llama exoneración, se llama reestructuración en un sistema que hoy día, reitero, es ejemplo en América Latina y exhibe los mejores indicadores de América Latina. No según mi versión, sino según la Organización de Estados Americanos y la Oficina Sanitaria Panamericana. Reestructuración en que podrían haber quedado 22.000 personas sin trabajo. ¿Alguna otra pregunta, por favor? No, corresponde preguntar a una persona determinada, a un parlamentario determinado. De inmediato, por favor. Buenas tardes. Yo me llamo Unilce Sepúlveda, soy secretaria general FENAT Perdón, Base. un segundo, señorita. Tengo entendido, Patricio, de que hubo una pregunta dirigida a don Mariano Ruiz Esquide. Efectivamente. Que fue atropellado por el Patricio Ovalle, que habló aquí. Muchas gracias. Nunca lo he atropellado. No, yo doy fe que nunca me ha atropellado su nombre. Además, fue alumno mío, habría sido... Respeto a la edad. Muchas gracias. Los sabios son viejos. Gracias. Correcto. A su pregunta, muy derechamente, sí, vamos a resolver el problema creado por el gobierno anterior, porque el 10,9% fue perdido durante el gobierno anterior. Punto 1. Punto 2, lo vamos a resolver dentro del resumen total que hay que hacer de la pensión chilena, que es un desastre porque es no solidaria. Tercero, señor Patricio Doña, usted me excusa que me refiera después de todo lo que dijo Patricio, porque la verdad, porque la verdad es que hay que aclarar algunas cosas. La primera, yo me alegro muchísimo que aquí los representantes de Renovación Nacional planteen su aceptación a legislar sobre los beneficios que hay que devolver al sector salud. Me alegro mucho, pero también dejemos claro que lo que vamos a tener que resolver en el problema de salud fue creado durante los 17 años en los cuales ellos son responsables porque fueron parte del gobierno. Eso es claro. Y esto no significa tomar la salud por un problema político de otra naturaleza. Son las cifras. El gobierno anterior dejó de invertir 20.000 millones de dólares para poder obtener los recursos necesarios para los instrumentos y materiales necesarios. Es el gobierno anterior el que nos dejó con un 53% de las ambulancias fuera de servicio, con el 90% de las centrífugas malas, con el 40% de las centrales térmicas paralizadas, con el 75% de los hospitales de la región metropolitana en términos riesgosos y con una carencia de 77.000 millones de dólares para equipos que no se invirtieron. Es el gobierno anterior el que cuando el país, las personas ocupaban o ponían o disponían de un 14% de lo que había que imponer para la salud. Y el 64% lo ponía el Estado. Hemos tenido que, no, estoy hablando del porcentaje entre el 14 y el 64%, y que se ha invertido en términos de lo que tiene que imponer. Termino inmediatamente. Sí. Pero él habló mucho más. No, es que yo lo que le quería recordar es que el señor Francisco Bayo también citó algunas cifras. Dijo que Chile va a la cabeza de América Latina en salud en este momento. Dijo que había disminuido enormemente la mortalidad infantil. Y Me refiero de inmediato a tres cosas para terminar. La primera, el concepto de salud solidaria que ellos están planteando no es así el concepto. En el año 1974 los ministros del ramo en aquel entonces declararon claramente, están los textos, que el concepto de la salud era una sensación y una cosa que tenía que ganarse, no era el derecho de la persona. Segundo, respecto al problema de las cifras que se dan, efectivamente, hemos llegado a niveles de mortalidad infantil muy inferiores a los que teníamos antes. Pero cuidado, eso no proviene solo del sector salud, sino de las condiciones sociales que tiene el país desde hace muchos años y de la política del servicio de hace 40 o 50 años. Y así lo dice don Francisco Mardones Restá, que su nombre es sabio en esta materia. Segundo, está estabilizado el problema de la mortalidad infantil a partir de 1984 por decisiones concretas del gobierno cuando coincide
con el término de algunos programas de atención de leche. Tercero, los índices de tuberculosis están aumentando. Y por último, una sola palabra final. Resulta que se dice que hay oportunidades para gastar en salud o según los recursos que haya. Fue una decisión política del gobierno anterior, no gastar en salud y dejar el déficit que he señalado y gastar, sin embargo, 500 millones de dólares en repartir y devolver las pérdidas que tuvo el sector financiero de los bancos privados. Esa es una decisión Tenemos política. el tiempo justo para la pregunta al senador Francisco Prat. Señorita. Buenas tardes. Yo me llamo Unilce Sepúlveda, soy secretaria general de FENAT Hospital Sotero del Río y en este momento voy como candidata por la lista E. Quiero hacer la siguiente consulta. Actualmente existen 10.000 trabajadores contratados por el Código. Me gustaría saber en qué condiciones van a ser traspasados al servicio de salud y si se les respetará su antigüedad. Senador Prat. Gracias. Gracias. En primer lugar, quiero hacer una breve apreciación a lo que ha dicho el senador Ruiz Esquide. Él ha planteado que la mejoría en las tasas de mortalidad infantil, en el sentido de que hoy día mueren mucho menos niños que antes, sería un arrastre de un proceso de mejoramiento. Pero en esto también hay cosas que son incuestionables en ese aspecto. Por ejemplo, la atención profesional del parto, que ha mejorado sustancialmente. Eso es una cosa puntual que se produce cuando la madre va a tener un hijo. Eso ha mejorado y es gracias al mejoramiento de atención primaria. Cuando hablamos del aumento de alcantarillado, que es de un 36 a un 77% de cobertura, vale decir el doble, también eso es una cosa real y no es producto de un arrastre. Es decir, el país ha gastado recursos en salud. Cuando hablamos de agua potable y alcantarillado, estamos hablando de salud ambiental. Yo tengo acá un informe de la Cámara de Diputados, de abril del año 72, de una comisión investigadora del SNS. ¿Por qué se hizo una comisión investigadora? Porque la situación era crítica, no soportaba más. Entonces aquí estamos hablando de que se vivía en un paraíso y vino el demonio y en 16 años el demonio destruyó el paraíso. Hay una pregunta Eso concreta, no es senador. así. Voy a entrar a la Lamentablemente pregunta. estamos llegando al término del programa. Voy a Lo entrar advierto a la todo el mundo. Perdón, voy a informar ahora le voy a dar al su público en respuesta, su señora, casa le voy a que dar su respuesta. inmediatamente antes de los programas advertimos nosotros a todos los participantes que tenemos un tiempo exacto y ese tiempo es como la página de un diario. Lo que no cabe, no cabe. Estamos llegando al término del programa en este momento, lo que no es culpa mía, naturalmente. Senador Prat. Gracias. Entonces, esa es la realidad. Había una situación crítica, han habido modificaciones en general, todos somos chilenos, las modificaciones han sido para bien. Ha habido heridos en el camino, es inevitable, es cierto y es lamentable. Yo creo que las situaciones que hay y que hay que mejorar van a poder hacerse. La que consulta la señora está resuelta, se van a incorporar y muchos otros beneficios podrán llegar también si nosotros hacemos crecer al país. Porque creciendo hay recursos y habiendo recursos podemos repartirlos. Esa es nuestra tarea, hacer crecer al país. Perdón, Si me deja indudablemente contestar. en este momento vamos a tener que cerrar el programa. Le agradezco mucho su atención, su compañía y será hasta la próxima semana.